El invierno de 1982, en la Patagonia Argentina, había sido particularmente cruel. La nieve caía incesante sobre los techos de las casas de Bariloche, formando gruesas capas blancas que parecían querer aislar a sus habitantes del resto del mundo. La familia Montero había llegado a su cabaña de vacaciones 3 días antes, buscando escapar del bullicio de Buenos Aires y las tensiones que la reciente guerra de las Malvinas había dejado en el país. Ricardo Montero, un respetado médico de 42 años, había insistido en este viaje familiar a pesar de las advertencias sobre el clima. Su esposa Elena, profesora universitaria de literatura, había cedido ante la promesa de que este tiempo juntos sanaría las fisuras que habían comenzado a aparecer en su matrimonio. Los niños, Martín de 8 años y Lucía de 6, estaban encantados con la idea de jugar en la nieve, algo casi mágico para unos pequeños criados en la capital. La cabaña, una construcción robusta de madera y piedra ubicada a unos 7 kilómetros del centro de Bariloche, pertenecía a la familia Montero desde hacía 2 generaciones. Aislada entre pinos centenarios y con vistas al lago Nahuel Huapi, era el refugio perfecto para desconectar del mundo, o al menos eso pensaba Ricardo cuando insistió en no instalar teléfono, argumentando que las vacaciones debían ser un tiempo genuino de reconexión familiar. Para ayudar con los niños, habían traído a Verónica Gutiérrez, una joven de 23 años que trabajaba como niñera para la familia desde hacía poco más de un año. Verónica, estudiante de psicología, había congeniado rápidamente con los pequeños y se había ganado la confianza de Elena, quien valoraba su madurez y dedicación. «Vero, ¿crees que podría nevar aún más fuerte?», preguntó Lucía mientras presionaba su nariz contra el vidrio empañado de la ventana, observando los copos que caían como plumas en la oscuridad temprana de la tarde. «Es posible, pequeña», contestó Verónica, acercándose para contemplar también el espectáculo blanco. La radio anunció que esta tormenta podría durar toda la semana. En la cocina, Elena preparaba chocolate caliente mientras escuchaba a Ricardo hablar sobre la posibilidad de regresar antes de lo previsto a Buenos Aires. «Si continúa nevando así, los caminos serán intransitables», dijo él, frotándose las manos para entrar en calor. La estufa de leña en el centro de la sala principal era la única fuente de calefacción en la cabaña, y pese a los esfuerzos por mantenerla encendida, el frío se colaba por cada rendija. «Siempre podemos esperar a que mejore», respondió Elena, sin ocultar su decepción. «Apenas llevamos 3 días aquí. Los niños estaban tan ilusionados». La tensión entre ambos era palpable, un silencio cargado de palabras no dichas y reproches contenidos. Martín, siempre sensible a los estados de ánimo de sus padres, se acercó a Verónica y le susurró algo al oído. «¿Podemos salir a hacer un muñeco de nieve antes de que oscurezca del todo?», preguntó la niñera, interpretando el deseo del niño y buscando aliviar el ambiente. Ricardo miró por la ventana, evaluando la situación. La nieve caía con menos intensidad que antes, y la idea de que los niños gastaran algo de energía antes de la cena parecía razonable. «Solo 20 minutos», concedió finalmente, «y no se alejen de la entrada. La visibilidad es muy mala». Verónica ayudó a los niños a ponerse sus abrigos, guantes y botas, mientras Elena observaba desde la cocina, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Había algo en su mirada, una preocupación que iba más allá del mal tiempo o las vacaciones interrumpidas. «Vuelvan antes de que oscurezca completamente», les recordó Ricardo mientras los 3 salían, cerrando la puerta tras ellos. Elena y Ricardo quedaron solos en la cabaña, su silencio interrumpido solo por el crepitar de la leña en la estufa y el ocasional aullido del viento entre los pinos. «Deberíamos hablar», comenzó Elena, sirviendo 2 tazas de chocolate, «sobre lo que encontré en tu escritorio antes de venir». Ricardo tensó la mandíbula, pero no respondió inmediatamente. Fuera, podían escuchar las risas de los niños, mezclándose con el sonido sordo de la nieve al ser compactada. «No es el momento», respondió finalmente, acercándose a la ventana para vigilar a los pequeños. «Cuando volvamos a Buenos Aires, te explicaré todo. ¿Me explicarás por qué guardabas esas cartas? ¿O por qué has estado retirando dinero de nuestra cuenta de ahorros durante meses?» La voz de Elena temblaba, no de frío, sino de una rabia contenida que finalmente encontraba salida. Ricardo se giró para enfrentarla.
su rostro una máscara indescifrable. No entiendes lo que está pasando, Elena. Hay cosas que no puedo contarte, no ahora. ¿Es por la guerra? ¿Por los militares? Ricardo, si estás metido en algo peligroso, basta. El grito de Ricardo resonó en la cabaña. No sigas por ahí. Hay cosas que es mejor que no sepas. El sonido de la puerta abriéndose interrumpió la discusión. Martín entró corriendo, con las mejillas rojas por el frío y los ojos brillantes de excitación. «Papá, mamá, hay luces entre los árboles. Vengan a ver». Elena y Ricardo intercambiaron miradas de preocupación. No debería haber nadie más en esa zona, no con ese clima y tan entrada la temporada baja. «¿Dónde están Lucía y Verónica?», preguntó Elena, sintiendo cómo un escalofrío que nada tenía que ver con la temperatura le recorría la espalda. «Fueron a ver más de cerca», respondió Martín con naturalidad. «Vero dijo que esperara aquí mientras ella iba con Lucía a investigar». Ricardo tomó su abrigo del perchero junto a la puerta y se lo puso apresuradamente. «Quédense aquí», ordenó. «Voy a buscarlas». «Voy contigo», dijo Elena, ya alcanzando su propio abrigo. «No, quédate con Martín. Volveré enseguida con las dos». Sin esperar respuesta, Ricardo salió a la tormenta. El viento había arreciado nuevamente, y los copos de nieve, ahora más grandes y pesados, dificultaban la visión más allá de unos pocos metros. Ricardo avanzó con dificultad, siguiendo las huellas pequeñas que se alejaban de la cabaña hacia la densidad del bosque. Lucía, Verónica. Sus gritos eran engullidos por la inmensidad blanca, devueltos como ecos apagados por la nieve que todo lo amortiguaba. Las huellas se internaban más y más en el bosque, alejándose peligrosamente de la seguridad de la cabaña. Ricardo sintió cómo el miedo comenzaba a apoderarse de él. ¿Qué luces podían haber visto los niños? ¿Quién más podría estar allí fuera? Después de lo que le pareció una eternidad, las huellas terminaban abruptamente en un pequeño claro entre los pinos. No había señales de Lucía ni de Verónica, solo un espacio vacío rodeado de árboles cubiertos de nieve, y allí, en medio del claro, algo que hizo que el corazón de Ricardo se detuviera por un segundo, la bufanda rosa de Lucía, medio enterrada en la nieve, y junto a ella, el reloj de pulsera de Verónica. Lucía. ¡Verónica! El grito desesperado de Ricardo resonó en la inmensidad del bosque nevado, pero solo el silencio y el viento le respondieron. Tomó los objetos y miró a su alrededor, buscando desesperadamente alguna señal, alguna huella que continuara más allá, pero no había nada. Era como si ambas hubieran desaparecido en el aire, tragadas por la tormenta o por algo más siniestro. Con el corazón latiendo desbocado, Ricardo decidió volver a la cabaña para buscar una linterna y quizás algún elemento que pudiera ayudarle en la búsqueda. La nieve caía ahora con furia renovada, borrando rápidamente sus propias huellas. Se orientó como pudo, guiándose por los árboles y su conocimiento del terreno. Cuando finalmente divisó las luces de la cabaña entre la cortina de nieve, sintió un alivio momentáneo que se transformó en terror al acercarse más. La puerta estaba abierta de par en par, golpeándose contra el marco por la fuerza del viento. «Elena, Martín», llamó mientras entraba apresuradamente. La cabaña estaba vacía, las tazas de chocolate seguían sobre la mesa, ahora frías. La estufa continuaba ardiendo, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de madera, pero no había rastro de Elena ni de Martín. En el suelo, cerca de la puerta, un charco de nieve derretida y huellas de botas que no pertenecían a ningún miembro de la familia. Huellas grandes, de hombres adultos, que entraban y salían de la cabaña. Ricardo se dejó caer de rodillas, sosteniendo aún la bufanda de Lucía y el reloj de Verónica. En cuestión de minutos, toda su familia había desaparecido sin dejar rastro, engullida por la tormenta y el misterio de aquella noche de invierno. Fuera, la nieve continuaba cayendo implacable, cubriendo con su manto blanco los secretos de lo que realmente había ocurrido en aquel rincón aislado de la Patagonia argentina. Los primeros rayos del sol se filtraban tímidamente entre las nubes, iluminando un paisaje completamente transformado. La tormenta había cesado durante la madrugada, dejando tras de sí un manto blanco inmaculado que cubría todo a la vista. Jorge Peralta, guardabosques del Parque Nacional Nahuel Huapi, conducía su vehículo todoterreno por el camino apenas visible que conducía a las cabañas más aisladas.
Las cadenas en las ruedas crujían contra la nieve compactada mientras avanzaba lentamente, realizando su rutina habitual de verificar que los pocos turistas y residentes de la zona estuvieran bien tras la fuerte nevada. Al llegar a la cabaña de los Montero, algo le pareció inmediatamente fuera de lugar. No había humo saliendo de la chimenea, a pesar del frío intenso de la mañana. La camioneta familiar estaba parcialmente cubierta de nieve, señal de que nadie la había movido en horas. Y, lo más inquietante, la puerta principal estaba entreabierta, dejando que pequeñas cantidades de nieve se colaran al interior. «¿Hola? ¿Hay alguien?», llamó Jorge, mientras se acercaba cautelosamente. No hubo respuesta. Al entrar en la cabaña, el silencio le golpeó como una presencia física. La estufa estaba apagada. Las cenizas frías indicaban que llevaba así varias horas. 2 tazas de lo que parecía haber sido chocolate caliente seguían sobre la mesa, con una fina capa de hielo formándose en la superficie del líquido. Una silla estaba volcada, como si alguien se hubiera levantado apresuradamente. Jorge recorrió la pequeña cabaña llamando a sus ocupantes, pero solo el eco de su propia voz le respondía. En una de las habitaciones, las camas de los niños estaban deshechas, con pijamas cuidadosamente doblados sobre las almohadas, esperando a unos dueños que nunca regresaron para ponérselos. En el dormitorio principal, las maletas seguían parcialmente desempacadas, señal de que la familia planeaba quedarse más tiempo. No había signos de violencia ni de lucha, pero las huellas en la nieve alrededor de la cabaña contaban una historia inquietante, múltiples pisadas que se alejaban hacia el bosque y no regresaban. Jorge Peralta activó su radio, su voz tensa mientras informaba al cuartel central. Posible desaparición en la cabaña Montero. Familia completa. No hay señales de los ocupantes. Solicito refuerzos y equipo de búsqueda inmediatamente. Así comenzó una de las operaciones de búsqueda más grandes y misteriosas en la historia de Bariloche. 3 días después, la desaparición de la familia Montero y su niñera ocupaba las primeras planas de los periódicos nacionales. En un país que apenas comenzaba a sanar las heridas dejadas por años de dictadura militar y la reciente guerra, el caso captó la atención pública de inmediato. Misteriosa desaparición en Bariloche, familia entera esfumada en la nieve, titulaba el diario Clarín, mientras que La Nación optaba por un enfoque más sobrio. Continúa sin resultados la búsqueda de la familia Montero en la Patagonia. El comisario Héctor Ramírez, encargado de la investigación, se encontraba en una situación complicada. Las condiciones climáticas habían borrado muchas de las evidencias que podrían haber existido alrededor de la cabaña. Los equipos de rescate con perros rastreadores habían seguido las huellas hasta un punto en el bosque donde simplemente se perdían, como si quienes las hubieran dejado se hubieran desvanecido en el aire. No descartamos ninguna hipótesis, declaró Ramírez a la prensa congregada frente a la comisaría de Bariloche. Estamos considerando desde un accidente en la montaña hasta la posibilidad de que la familia haya decidido irse voluntariamente por razones que desconocemos. Lo que el comisario no mencionó públicamente fueron las extrañas huellas de vehículos pesados encontradas en un camino forestal cercano, huellas que no correspondían a ningún vehículo autorizado a transitar por la zona. Tampoco habló de la bufanda y el reloj encontrados en el claro del bosque, ni de los informes de algunos vecinos que aseguraban haber visto luces inusuales en el cielo la noche de la desaparición. En Buenos Aires, la noticia causó conmoción entre los colegas y familiares de los Montero. Carlos Gutiérrez, el padre de Verónica, viajó inmediatamente a Bariloche para unirse a la búsqueda de su hija. «Mi Verónica es una chica responsable», declaró con la voz quebrada durante una improvisada conferencia de prensa. «Ella no se iría así, sin avisar. Algo le pasó a ella y a esa familia. Exijo respuestas». Laura Montero, hermana de Ricardo, también se trasladó a Bariloche. A diferencia de Carlos, Laura mantenía un perfil bajo, evitando a la prensa y trabajando directamente con las autoridades. Su comportamiento reservado despertó sospechas entre algunos periodistas, especialmente cuando se descubrió que había solicitado acceso a los documentos personales encontrados en la cabaña antes de que estos fueran catalogados oficialmente como evidencia. Mientras tanto, en las oficinas del diario local, El Andino, el joven periodista Matías Salgado
Comenzaba a conectar puntos que nadie más parecía estar viendo. «Mira esto», le dijo a su editor, extendiendo sobre el escritorio recortes de periódicos y notas. En los últimos 6 meses ha habido al menos 3 casos más de desapariciones inexplicables en la zona. No tan mediáticas como esta, porque eran personas solas, excursionistas o lugareños, pero el patrón es similar. Desaparecen sin dejar rastro, a menudo después de reportar luces extrañas. El editor, un hombre cansado que había sobrevivido a la censura de la dictadura siendo extremadamente cauteloso, miró los papeles con escepticismo. «¿Qué estás sugiriendo, Salgado? ¿OVNIs? ¿Secuestros extraterrestres?» «No publicaremos basura sensacionalista». «No estoy hablando de extraterrestres», respondió Matías, frustrado. «Pero hay algo raro aquí. El doctor Montero no era cualquier médico. Trabajaba en investigación genética para el gobierno y justo antes de su desaparición había solicitado una reunión urgente con el nuevo ministro de Ciencia. Tengo una fuente en Buenos Aires que me lo confirmó». «¿Tu fuente tiene nombre?» «Sabes que no puedo revelar mis fuentes, especialmente en este caso». El editor suspiró profundamente. «Escucha, Salgado, estamos en 1982. La dictadura acaba de terminar, técnicamente, pero muchos de los mismos hombres siguen en el poder. Si estás sugiriendo algún tipo de conspiración gubernamental, necesitas más que coincidencias y rumores. Necesitas pruebas sólidas». Matías recogió sus papeles, su determinación intacta. «Las encontraré». A medida que pasaban las semanas, la intensidad de la búsqueda disminuyó. Los titulares sobre la familia Montero fueron relegados a páginas interiores y finalmente desaparecieron por completo. La teoría oficial, nunca declarada abiertamente pero filtrada a la prensa, era que la familia había sido víctima de un accidente en la montaña, probablemente una avalancha que había enterrado sus cuerpos bajo metros de nieve en algún lugar remoto del Parque Nacional. Carlos Gutiérrez se negó a aceptar esta explicación. Vendió su pequeño negocio en Buenos Aires y se mudó permanentemente a Bariloche, dedicando todos sus recursos a continuar la búsqueda de su hija. Cada fin de semana, sin importar el clima, organizaba pequeñas expediciones de voluntarios para explorar diferentes áreas del bosque. «Mi Verónica está viva», insistía cada vez que alguien intentaba convencerlo de que era hora de aceptar lo inevitable. «Lo siento aquí», añadía, golpeándose el pecho. «Un padre sabe estas cosas». Laura Montero, por su parte, regresó a Buenos Aires después de un mes en Bariloche. Su comportamiento había cambiado drásticamente. La mujer antes sociable y activa en múltiples organizaciones benéficas se convirtió en una reclusa, raramente vista fuera de su apartamento. Los rumores en su círculo social sugerían que había sufrido una crisis nerviosa, pero quienes lograban verla describían su estado como más cercano a alguien consumido por el miedo que por el duelo. Matías Salgado continuó investigando por su cuenta, recogiendo testimonios que las autoridades desestimaban y siguiendo pistas que lo llevaron a descubrir conexiones inquietantes entre el trabajo de Ricardo Montero y ciertos proyectos clasificados del gobierno militar. Su perseverancia le costó el trabajo en El Andino y, eventualmente, lo convirtió en una especie de paria en la comunidad periodística local, etiquetado como un teórico de conspiraciones. El comisario Ramírez, presionado por sus superiores para cerrar el caso, finalmente emitió un informe concluyendo que la familia Montero y Verónica Gutiérrez habían perecido en un accidente de montaña. Sus cuerpos probablemente nunca serían recuperados debido a las condiciones extremas del terreno. El caso fue oficialmente cerrado en noviembre de 1982, apenas 9 meses después de la desaparición. La vida en Bariloche volvió lentamente a la normalidad. Los turistas regresaron con la siguiente temporada de esquí, ignorantes del drama que había tenido lugar en aquellos bosques nevados. La cabaña de los Montero, ahora propiedad del Estado tras la declaración legal de muerte presunta de sus dueños, permaneció cerrada y gradualmente fue cayendo en el olvido, convertida en poco más que una curiosidad local, una parada ocasional en los recorridos de lugares encantados que algunos guías turísticos ofrecían a visitantes ávidos de historias macabras. Los años pasaron. Argentina transitó dolorosamente hacia la democracia. Nuevos escándalos y tragedias captaron la atención pública. El caso Montero
se convirtió en una nota al pie en los anales de los misterios sin resolver del país. Carlos Gutiérrez continuó su búsqueda hasta que su salud se lo permitió. Falleció en 1996, solo en su pequeña casa de Bariloche, rodeado de mapas, notas y fotografías de su hija. En su testamento dejó todos sus ahorros a un fondo para investigar casos de personas desaparecidas. Laura Montero nunca se recuperó del todo. Vivió recluida hasta su muerte en 2001, llevándose a la tumba secretos que nunca compartió. Su diario personal, encontrado entre sus pertenencias, contenía páginas y páginas de escritura paranoica sobre ellos y lo que saben, pero sin detalles concretos que permitieran entender a qué o quiénes se refería. Matías Salgado eventualmente dejó Bariloche y se estableció en España, donde construyó una respetable carrera como periodista de investigación. A lo largo de los años, publicó varios artículos y un libro sobre el caso Montero, pero ninguno recibió atención significativa fuera de los círculos especializados en misterios sin resolver. La cabaña de los Montero fue finalmente demolida en 2005, parte de un proyecto de renovación del Parque Nacional. En su lugar se construyó un pequeño centro de interpretación para visitantes, sin mención alguna a la tragedia que había ocurrido allí décadas atrás. Y así, lentamente, el misterio de la familia que desapareció en la nieve una noche de 1982 se desvaneció de la memoria colectiva, relegado a foros de Internet sobre conspiraciones y ocasionales especiales de televisión sobre casos sin resolver. Hasta que en 2024, un hallazgo fortuito en una remota sección del Parque Nacional reavivó el caso de formas que nadie podría haber imaginado. Febrero de 2024 trajo consigo una de las peores sequías que la región de Bariloche había experimentado en décadas: el cambio climático. Esa amenaza antes lejana y ahora dolorosamente presente había alterado los patrones de precipitaciones, dejando los embalses en niveles alarmantemente bajos y exponiendo áreas del lago Nahuel Huapi que normalmente permanecían bajo el agua. Daniela Peralta, nieta del fallecido guardabosques Jorge Peralta y ahora ella misma guardaparques, recorría la costa recientemente expuesta del lago, documentando los cambios en el ecosistema. A sus 34 años, Daniela combinaba la pasión por la naturaleza heredada de su abuelo con una formación científica rigurosa y un profundo interés por la historia de la región. Esa tarde de febrero, mientras caminaba por un área particularmente rocosa que el retroceso del agua había dejado al descubierto, algo captó su atención. Entre las piedras, parcialmente enterrado en el lodo seco, un objeto metálico reflejaba la luz del sol. Inicialmente pensó que sería basura moderna, quizás una lata o algún otro desecho arrastrado por las corrientes, pero al acercarse y excavarlo cuidadosamente, se dio cuenta de que estaba frente a algo mucho más antiguo y significativo. Era un maletín metálico, del tipo utilizado para transportar documentos importantes, severamente corroído por décadas bajo el agua, pero sorprendentemente intacto en su estructura. Un candado oxidado mantenía cerrado el maletín, pero los años de exposición a los elementos lo habían debilitado lo suficiente como para que Daniela pudiera romperlo con una piedra después de varios intentos. Con cuidado de no dañar el contenido, abrió lentamente la tapa. El interior estaba protegido por un revestimiento de goma que había preservado parcialmente lo que contenía: un conjunto de documentos en carpetas plastificadas, fotografías protegidas en bolsas herméticas, una pequeña grabadora de casete y, curiosamente, un osito de peluche envuelto en plástico, del tipo que un niño pequeño llevaría consigo a todas partes. Daniela examinó primero las fotografías. Mostraban a una familia, un hombre de unos 40 años, una mujer algo más joven y dos niños pequeños. Había también algunas fotos de lo que parecía ser un laboratorio, con equipos médicos y científicos. Las fechas impresas en los márgenes indicaban que habían sido tomadas entre 1980 y 1982. Los documentos estaban escritos en un lenguaje técnico que Daniela, con su formación en biología, podía entender parcialmente. Hablaban de experimentos genéticos, protocolos de prueba y referencias a algo llamado Proyecto Fénix. Varias páginas tenían el sello de clasificado y membrete oficial del gobierno argentino de la época.
pero fue el osito de peluche lo que provocó en Daniela una sensación de inquietud profunda. Tenía bordado en su pata delantera un nombre, Lucía, y de repente una conexión se formó en su mente. Las historias que su abuelo le había contado cuando era niña sobre la misteriosa desaparición de una familia entera en la tormenta de nieve del 82. Recordaba el nombre Montero, y había una niña pequeña llamada Lucía. Con el corazón latiendo acelerado, Daniela recogió cuidadosamente todo el contenido del maletín y lo llevó a su vehículo oficial. Esto no era algo que pudiera simplemente entregar a sus superiores en el parque. Necesitaba entender mejor lo que había encontrado y sabía exactamente a quién acudir. Lucas Salgado había seguido los pasos de su padre en el periodismo, aunque con un enfoque más digital y multimedia. A los 38 años, dirigía un popular sitio web y podcast de periodismo de investigación llamado Voces Ocultas, especializado en historias olvidadas de la historia reciente argentina. Cuando recibió la llamada de Daniela Peralta, una vieja amiga de la universidad, su instinto periodístico se activó de inmediato. «Necesito que veas algo», le dijo ella, su voz tensa por la línea telefónica. «Tiene que ver con ese caso del que tu padre nunca dejó de hablar». Esa misma noche, Lucas y Daniela se reunieron en el pequeño apartamento de ella en Bariloche. El contenido del maletín estaba extendido sobre la mesa del comedor, cada documento protegido ahora con guantes y plástico para preservar la evidencia. «Mi padre dedicó años de su vida a investigar la desaparición de los Montero», comentó Lucas mientras examinaba las fotografías. «Siempre sostuvo que había algo más que un simple accidente o una familia que decidió desaparecer voluntariamente». «Mi abuelo también tenía sus dudas», respondió Daniela. Aunque nunca lo dijo abiertamente, siempre insinuó que las autoridades no habían investigado lo suficiente, que habían cerrado el caso demasiado rápido. Lucas tomó uno de los documentos, un informe detallado sobre algo denominado Sujeto M1 y Experimento de Adaptación Ambiental Extrema. Esto parece, no sé cómo describirlo, ¿experimentación humana? Mira estas lecturas biométricas, estos protocolos de prueba. Están hablando de personas, Daniela. Personas sometidas a condiciones extremas para estudiar su resistencia y adaptación. ¿Crees que tiene relación con la desaparición de los Montero? El doctor Ricardo Montero era genetista. Según la investigación de mi padre, trabajaba en proyectos clasificados para el gobierno militar. Lo que nunca pudo confirmar fue exactamente en qué consistían esos proyectos. Lucas pasó a otro documento. Pero esto sugiere que podría haber estado involucrado en algo mucho más oscuro de lo que imaginábamos. Daniela tomó el osito de peluche, examinando cuidadosamente la etiqueta cosida en su espalda. «Fabricado en 1980», leyó. Definitivamente podría ser de la época, pero ¿cómo acabó en un maletín en el fondo del lago junto con documentos clasificados? La pregunta más importante es, ¿quién puso esto ahí? ¿Y por qué? Durante las siguientes horas, Lucas y Daniela examinaron meticulosamente cada documento del maletín. A medida que avanzaba la noche, una imagen perturbadora comenzaba a tomar forma. «Mira esto», dijo Lucas, señalando una serie de anotaciones manuscritas en los márgenes de uno de los informes. «Esta es la letra de Ricardo Montero. Mi padre tenía muestras de su escritura en sus archivos que heredé cuando él falleció. No hay duda». Daniela se inclinó para ver mejor. Las notas eran crípticas, pero revelaban una creciente inquietud. «No puedo seguir con esto. Demasiado lejos. Ellos no saben lo que les espera». Y finalmente, subrayado varias veces, «Debemos escapar». «Parece que Montero quería abandonar el proyecto», murmuró Daniela. Sea lo que sea en lo que estaba trabajando, llegó un punto en que no pudo continuar. Lucas asintió lentamente mientras conectaba los puntos. «Mi padre siempre sostuvo que la desaparición de los Montero no fue accidental. Creía que Ricardo había descubierto algo peligroso, y que intentaron silenciarlo. Pero ¿qué tiene que ver la niñera en todo esto? ¿Y por qué llevarse a toda la familia?» La respuesta llegó cuando examinaron la pequeña grabadora de casete. Milagrosamente, las pilas se habían agotado hace mucho, evitando fugas que podrían haber dañado el mecanismo interno. Lucas, que coleccionaba equipos de audio vintage, tenía los conocimientos necesarios para extraer cuidadosamente el casete y secarlo. «Necesitaremos un equipo especial para reproducir esto
sin dañar la cinta, explicó. Conozco a alguien en Buenos Aires que puede ayudarnos. 3 días después, en un pequeño estudio de restauración de audio en Buenos Aires, Lucas y Daniela contuvieron la respiración mientras el técnico conectaba la grabadora restaurada a un sistema de amplificación. La cinta comenzó a girar lentamente. Al principio, solo se escuchaban ruidos estáticos y distorsión, pero gradualmente una voz emergió entre la interferencia. Era la voz de Ricardo Montero, tensa y apresurada. Si alguien encuentra esta grabación, mi nombre es Ricardo Montero. Era médico investigador en el proyecto Fénix. Lo que estoy a punto de revelar pondrá en peligro mi vida y la de mi familia, pero no puedo guardar silencio. El proyecto comenzó como una investigación legítima sobre adaptación humana a condiciones extremas. Buscábamos ayudar a personas con enfermedades respiratorias, desarrollar tratamientos para el mal de altura, pero todo cambió cuando el ejército tomó el control. Comenzaron a hablar de soldados mejorados, operativos que pudieran funcionar en cualquier ambiente. Nos obligaron a acelerar las pruebas, a saltarnos protocolos de seguridad. La grabación se interrumpió brevemente con ruido, para luego continuar. Descubrí que estaban utilizando a prisioneros políticos como sujetos de prueba, personas que oficialmente estaban desaparecidas, y los resultados, Dios mío, lo que les hicieron. No puedo ser parte de esto. He copiado todos los documentos que prueban lo que estaban haciendo. Planeamos escapar, irnos del país. Elena, los niños y yo. Verónica, la niñera, es en realidad agente de inteligencia, asignada para vigilarnos, pero ha visto demasiado. Decidió ayudarnos. Tenemos contactos que nos sacarán por Chile, pero sé que nos están vigilando. Esta noche, ruido de estática. Si algo nos sucede, busquen en el laboratorio subterráneo en... La grabación se cortó abruptamente, dejando la ubicación del laboratorio como un misterio. Un silencio sepulcral invadió la pequeña sala del estudio. Finalmente, el técnico de audio, visiblemente afectado, murmuró: «Nunca escuché esto. ¿Entendido? No quiero problemas». De regreso en su hotel, Lucas y Daniela procesaban lo que habían descubierto. «Esto es mucho más grande de lo que imaginábamos», dijo Lucas, pasándose nerviosamente la mano por el pelo. «No estamos hablando solo de una familia desaparecida. Estamos hablando de experimentos ilegales, de violaciones a los derechos humanos, de una conspiración gubernamental que podría implicar a personas que aún están en el poder. ¿Qué hacemos ahora?», preguntó Daniela, su voz traicionando su miedo. «Si esto es cierto, quienquiera que haya hecho desaparecer a los Montero podría venir por nosotros». Lucas miró fijamente el osito de peluche. Ese testimonio silencioso de una niña perdida hace más de 4 décadas. Necesitamos más pruebas, algo concreto que vincule estos documentos con las personas responsables de la desaparición. Daniela asintió lentamente, y creo saber dónde podríamos encontrarlas. El cementerio de Bariloche estaba casi desierto esa mañana lluviosa de marzo. Lucas y Daniela caminaban entre las lápidas buscando una en particular. «Aquí está», dijo finalmente Daniela, deteniéndose frente a una modesta tumba de granito gris. «Carlos Gutiérrez, 1935-1996. La verdad nos hará libres». El padre de Verónica, la niñera desaparecida, había sido enterrado con una simple inscripción que ahora parecía casi profética. «Mi abuelo me contó que Carlos nunca dejó de buscar a su hija», explicó Daniela mientras colocaba unas flores sobre la tumba. Hacia el final de su vida, se volvió muy reservado, casi paranoico. Dejó de hablar públicamente del caso, pero seguía investigando en privado. Lucas examinó la lápida con atención. «Y mi padre mencionó algo similar en sus notas. Dijo que poco antes de morir, Carlos lo contactó, diciéndole que había descubierto algo importante, pero nunca llegaron a reunirse». Daniela señaló un pequeño símbolo tallado en la esquina inferior derecha de la lápida, un fénix estilizado, casi imperceptible a menos que se supiera exactamente dónde mirar. «El mismo símbolo que aparece en los documentos del maletín», observó Lucas. «No es coincidencia». Siguiendo una corazonada, Lucas presionó el símbolo. Para su sorpresa, la pequeña pieza de granito se movió ligeramente. Trabajando juntos, lograron extraer lo que resultó ser una pequeña caja metálica incrustada en la lápida.
Dentro encontraron una llave antigua y una tarjeta de memoria digital, protegida en una pequeña caja hermética. La tarjeta era obviamente mucho más moderna que la época de Carlos Gutiérrez. «Alguien ha estado manteniendo esto actualizado», murmuró Lucas, transfiriendo la información a nuevos formatos a medida que la tecnología avanzaba. De vuelta en el apartamento de Daniela, insertaron la tarjeta de memoria en su computadora. Contenía cientos de archivos, fotografías, documentos escaneados, grabaciones de audio, todo meticulosamente organizado por fechas que abarcaban desde 1982 hasta 2015. Entre los archivos más recientes, encontraron un video. Mostraba a una mujer mayor, sentada en lo que parecía ser una habitación de hospital. Su rostro, marcado por la edad y la enfermedad, conservaba aún rastros de belleza juvenil. La fecha del archivo indicaba que había sido grabado en 2015. «Me llamo Laura Montero», comenzó la mujer, su voz débil pero decidida, hermana de Ricardo Montero. «Estoy grabando esto porque los médicos dicen que no me queda mucho tiempo y necesito que la verdad se sepa antes de que sea demasiado tarde». Laura relató entonces una historia escalofriante, cómo su hermano había comenzado a trabajar en un proyecto gubernamental secreto poco después del golpe militar de 1976, cómo gradualmente fue descubriendo la verdadera naturaleza de los experimentos. Y cómo, cuando decidió abandonar y denunciar lo que estaba ocurriendo, se convirtió en un objetivo. «La noche que desaparecieron, Ricardo me llamó», continuó Laura. «Estaba aterrorizado. Dijo que habían descubierto sus planes para escapar, que iban tras ellos. Me pidió que si algo les pasaba, buscara un maletín que había escondido como seguro. Me dio instrucciones precisas, pero antes de que pudiera terminar, la llamada se cortó». Laura explicó cómo había viajado inmediatamente a Bariloche, cómo había intentado colaborar con la investigación oficial mientras buscaba discretamente el maletín que su hermano había mencionado. «Nunca lo encontré. Durante años busqué en cada rincón de esa cabaña, en el bosque circundante. Incluso contraté buzos para explorar partes del lago. Nada. Con el tiempo, comencé a recibir amenazas, mensajes anónimos, vigilancia evidente frente a mi casa. Me dijeron que olvidara todo, que siguiera con mi vida si no quería terminar como mi hermano». La mujer en el video hizo una pausa, como reuniendo sus últimas fuerzas. «Pero lo más terrible fue lo que descubrí en 2001. Recibí un paquete anónimo. Contenía una única fotografía». Laura levantó temblorosamente una imagen frente a la cámara. Aunque borrosa en el video, claramente mostraba a dos niños adolescentes en lo que parecía un entorno institucional. Son ellos, Martín y Lucía, vivos, al menos en 2001. La foto tenía escrito detrás, sujetos M1 y M2, año 19 del experimento. «Mis sobrinos no murieron esa noche, fueron llevados para continuar los experimentos». Laura terminó su testimonio con una súplica. «Si alguien encuentra esto, por favor, no dejen que sus vidas hayan sido en vano. Encuentren la verdad, encuentren a mis sobrinos si aún viven y expongan a quienes hicieron esto». El video terminaba con Laura mirando directamente a la cámara, sus ojos llenos de un dolor que trascendía las décadas. En el silencio que siguió, Lucas y Daniela intercambiaron miradas de determinación. El osito de peluche, la grabadora, los documentos, el testimonio de Laura, todas piezas de un rompecabezas macabro que comenzaba a tomar forma. «La llave», dijo finalmente Lucas, tomando el pequeño objeto metálico encontrado en la tumba de Carlos Gutiérrez. «¿Para qué crees que sea?». Daniela examinó los archivos en la tarjeta de memoria hasta encontrar una carpeta etiquetada simplemente L. Contenía planos detallados de una instalación subterránea, ubicada en una remota sección del Parque Nacional Nahuel Huapi, a unos 30 kilómetros de donde había estado la cabaña de los Montero. «El laboratorio subterráneo que mencionó Ricardo en la grabación», murmuró. «Carlos lo encontró». Los planos mostraban una estructura compleja, construida bajo una aparentemente inocente estación de investigación meteorológica, y en una de las secciones, marcada como «de almacén de registros», había un pequeño símbolo, el mismo fénix que aparecía en la tumba de Carlos. «Ahí es donde debemos ir», dijo Lucas, su voz firme a pesar del miedo que sentía. «Esa llave podría abrirnos la puerta a toda la verdad». Daniela asintió lentamente,
consciente de los riesgos pero igualmente determinada. La estación meteorológica sigue en pie. Oficialmente está abandonada desde los 90, pero como guardaparques he visto actividad ocasional. Vehículos no identificados, personas que entran y salen en horas extrañas. Lucas tomó el osito de peluche de Lucía, ese pequeño testigo de una tragedia que ahora, después de 42 años, podría finalmente ser revelada. Mañana iremos al laboratorio, decidió. Por Lucía, por toda la familia Montero y por todos los que han guardado estos secretos durante décadas. Es hora de que la verdad salga a la luz. Lo que no sabían era que alguien más había estado monitoreando su investigación desde el principio, alguien que tenía tanto que perder si la verdad sobre el proyecto Fénix finalmente se revelaba, y que no dudaría en silenciar a quienes amenazaran con exponerlo, tal como lo habían hecho con la familia Montero 4 décadas atrás. La antigua estación meteorológica se alzaba solitaria en la ladera de la montaña, sus estructuras de hormigón desgastadas por décadas de exposición a los elementos. A simple vista, parecía exactamente lo que se suponía que era: una instalación científica abandonada, uno de tantos proyectos gubernamentales iniciados con entusiasmo y luego olvidados cuando los fondos se agotaron o las prioridades cambiaron. Lucas y Daniela habían llegado al amanecer, aprovechando la primera luz del día y la niebla matutina que envolvía la montaña para acercarse sin ser vistos. Estacionaron el vehículo de Daniela a varios kilómetros de distancia y continuaron a pie, siguiendo senderos poco frecuentados que ella conocía gracias a sus años como guardaparques. Según los planos, la entrada principal debería estar sellada, explicó Daniela mientras se acercaban al perímetro de la instalación. Pero Carlos identificó una entrada de servicio en la parte posterior, menos vigilada. Lucas asintió, ajustando la mochila donde llevaban los documentos encontrados y equipo básico: linternas, agua, un pequeño botiquín de primeros auxilios y, lo más importante, sus teléfonos con cámaras para documentar todo lo que pudieran encontrar. También llevaba la llave encontrada en la tumba de Carlos, que ahora pesaba en su bolsillo, como un recordatorio tangible de la misión que habían emprendido. ¿Estás segura de que no hay sistemas de seguridad activos?, preguntó mientras rodeaban cautelosamente el complejo. No puedo estar completamente segura, admitió Daniela. Los informes oficiales indican que la instalación fue desmantelada en 1995, pero como te dije, he visto actividad ocasional. Si hay seguridad, probablemente sea humana, no electrónica, al menos no en el exterior. Después de 20 minutos de cuidadosa exploración, encontraron lo que buscaban: una pequeña estructura adosada a la parte trasera del edificio principal, parcialmente oculta por la vegetación que había crecido sin control durante décadas. Una puerta metálica, oxidada pero sorprendentemente intacta, bloqueaba el acceso. «Es aquí», murmuró Daniela, apartando algunas ramas para revelar un pequeño símbolo grabado junto a la cerradura: el ahora familiar Fénix estilizado. Lucas sacó la llave, que encajó perfectamente en la cerradura. Con un chirrido metálico que pareció resonar en el silencio del bosque, la puerta se abrió, revelando un oscuro pasillo que descendía hacia las entrañas de la montaña. El aire que emergió era frío y estancado, con un leve olor a humedad y productos químicos. Encendieron sus linternas y comenzaron el descenso, cada paso resonando en el estrecho pasaje de hormigón. «Esto no parece abandonado», observó Lucas después de varios minutos. «Mira el suelo. No hay tanta acumulación de polvo como esperaría después de décadas sin uso». Daniela asintió cada vez más tensa. «Y no hay señales de vandalismo o entrada de animales. Alguien ha estado manteniendo este lugar». El pasillo terminaba en otra puerta, esta vez con un sistema de seguridad más moderno: un lector de tarjetas electrónico. Para su sorpresa, una pequeña luz verde parpadeaba, indicando que el sistema seguía operativo. «¿Ahora qué?», murmuró Lucas, frustrado ante este obstáculo inesperado. Daniela examinó cuidadosamente el panel. «Espera, mira esto», señaló una pequeña ranura junto al lector de tarjetas, del tamaño exacto para una llave convencional. Un sistema de respaldo mecánico en caso de fallo eléctrico. La llave de Carlos, una vez más, fue su salvación. Al girarla en la ranura, el mecanismo de la puerta se liberó con un suave chasquido. Lo que encontraron al otro lado desafió todas sus expectativas.
No era el laboratorio abandonado y en ruinas que habían imaginado, sino una instalación perfectamente mantenida y operativa. Luces fluorescentes zumbaban suavemente en el techo, iluminando pasillos limpios y equipos modernos. «Dios mío», susurró Daniela, «este lugar nunca fue desmantelado, solo lo ocultaron mejor». Avanzaron cautelosamente, documentando todo con sus teléfonos. Pasaron junto a laboratorios con equipos médicos avanzados, salas de observación con cristales unidireccionales y lo que parecían ser áreas de contención con medidas de seguridad extremas. Siguiendo los planos de Carlos, se dirigieron hacia el área marcada como almacén de registros. A diferencia del resto de la instalación, esta sección mostraba signos de menor uso. Una fina capa de polvo cubría los archivadores metálicos que llenaban la amplia sala. «Busca cualquier cosa relacionada con el proyecto Fénix o los Montero», indicó Lucas, mientras comenzaban a examinar sistemáticamente los archivos. Después de casi una hora de búsqueda, Daniela soltó una exclamación ahogada. «Lucas, mira esto». Había encontrado una carpeta etiquetada simplemente M1, M2, acompañada por un código numérico. Dentro había fotografías y registros médicos que documentaban el desarrollo de dos sujetos a lo largo de los años. Eran Martín y Lucía Montero, fotografiados regularmente desde 1982 hasta 2010. Las imágenes contaban una historia aterradora. Los niños, inicialmente asustados y confundidos, fotografiados en lo que parecían celdas individuales. Luego, a medida que crecían, imágenes de ellos sometidos a diversos procedimientos médicos, pruebas físicas en condiciones extremas, entrenamientos rigurosos. Sus rostros, que en las primeras fotografías mostraban el miedo natural de unos niños arrancados de su familia, gradualmente se transformaron, volviéndose inexpresivos, casi inhumanos. «Los convirtieron en sujetos de experimentación», murmuró Lucas, su voz quebrándose por la emoción. Todo lo que Ricardo temía, lo que intentaba evitar, sucedió de todos modos. Los registros médicos, escritos en una jerga científica fría e impersonal, detallaban modificaciones genéticas, terapias experimentales, procedimientos quirúrgicos diseñados para mejorar la resistencia humana a condiciones extremas. Frío, calor, presión, privación de oxígeno. Los niños Montero habían sido sometidos a todo esto en nombre de la ciencia y la seguridad nacional. «¿Qué pasó con Ricardo y Elena?», se preguntó Daniela. «Así con Verónica, la niñera». La respuesta llegó en forma de 3 delgadas carpetas etiquetadas como «terminados», informes clínicos de descomposición controlada, tras estudios de resistencia terminal. En un lenguaje burocrático que apenas ocultaba el horror, los documentos describían cómo los adultos habían sido utilizados para experimentos letales, diseñados para determinar los límites absolutos de resistencia humana. «Los mataron», dijo Lucas, su voz ahora un susurro horrorizado. «Los usaron como conejillos de indias hasta que ya no les servían, y luego documentaron sus muertes como si fueran simples datos científicos». Daniela, luchando contra las náuseas, continuó examinando los archivos. «Pero los niños, estos registros llegan hasta 2010 y luego se interrumpen. No hay certificados de defunción, no hay informes de terminación. ¿Qué les pasó?». La respuesta vino de donde menos lo esperaban. Un suave sonido metálico les hizo girarse bruscamente hacia la puerta del archivo. Allí, observándolos con una expresión indescifrable, estaba un hombre mayor, quizás en sus 70 años, vestido con un impecable traje oscuro. «Sobrevivieron», dijo el hombre, su voz sorprendentemente suave para alguien de su edad. «Contra todo pronóstico, contra todas nuestras expectativas, los sujetos M1 y M2 no solo sobrevivieron, sino que prosperaron bajo el tratamiento». Lucas y Daniela se tensaron, buscando instintivamente una salida, pero el hombre levantó una mano en gesto pacificador. «No tengan miedo. Si quisiera detenerlos, habría traído seguridad. Estoy solo». Hizo una pausa, estudiándolos con ojos agudos. «Ustedes son los que encontraron el maletín de Montero, ¿verdad? Impresionante. Llevamos décadas buscándolo». «¿Quién es usted?», exigió Lucas, colocándose protectoramente frente a Daniela. «Mi nombre es Alberto Vázquez. Fui el asistente del doctor Fernández, el director original del proyecto Fénix». El hombre
Entró lentamente en la sala, cerrando la puerta tras él. Y ahora soy la única persona viva que conoce toda la historia. Durante los siguientes 20 minutos, Alberto les relató una historia que completó las piezas faltantes del rompecabezas, cómo el proyecto había comenzado como una iniciativa médica legítima, buscando desarrollar tratamientos para personas con dificultades para vivir en ambientes extremos, cómo los militares habían visto el potencial para crear supersoldados y habían tomado el control, y cómo Ricardo Montero, inicialmente entusiasta por las posibilidades médicas, se había horrorizado al descubrir los verdaderos objetivos y los métodos empleados. Ricardo era brillante, pero ingenuo, explicó Alberto. Creía que podía simplemente renunciar, llevar a su familia lejos y denunciar lo que estaba sucediendo. No entendía con quién estaba tratando. Entonces ustedes los secuestraron, acusó Daniela. Asesinaron a 3 adultos y torturaron a 2 niños durante décadas. Alberto hizo una mueca, como si las palabras le causaran dolor físico. No es tan simple. Yo era joven entonces, apenas un asistente de laboratorio, no tenía poder para detenerlo. Con el tiempo, ascendí en la jerarquía, gané influencia y finalmente pude implementar cambios. Humanizar el programa. ¿Humanizar? Lucas casi escupió la palabra. ¿Llama humanizar a esto? Levantó una de las fotografías mostrando a un adolescente Martín conectado a diversos aparatos mientras era sumergido en lo que parecía ser agua helada. No puedo justificar lo que se hizo, admitió Alberto. Solo puedo explicar cómo evolucionó. En 2010, cuando el proyecto iba a ser nuevamente transferido a control militar después de años bajo supervisión civil, tomé una decisión. Falsifiqué informes, oculté datos y ayudé a Martín y Lucía a escapar. El silencio que siguió a esta declaración fue absoluto. Finalmente, Daniela preguntó lo que ambos estaban pensando. ¿Dónde están ahora? Alberto sonrió levemente. A salvo, viviendo bajo nuevas identidades, lo más lejos posible de Argentina. He mantenido contacto mínimo, por seguridad. Están bien, considerando todo. Las modificaciones a las que fueron sometidos los hacen diferentes, físicamente superiores en muchos aspectos, pero el costo psicológico ha sido enorme. ¿Por qué nos cuenta esto?, preguntó Lucas, aún desconfiado. ¿Por qué ahora? Porque estoy muriendo, respondió Alberto simplemente. Cáncer terminal, meses, quizás semanas de vida, y porque ustedes han encontrado el maletín, las pruebas que Ricardo intentó preservar. Pruebas que pueden finalmente exponer no solo lo que sucedió con la familia Montero, sino todo el proyecto, todos los sujetos, todas las violaciones a los derechos humanos cometidas en nombre de la ciencia y la seguridad nacional. Alberto se acercó a uno de los archivadores, lo abrió con una llave que llevaba en su bolsillo y extrajo una pequeña caja metálica. Aquí está todo. Ubicaciones de fosas comunes donde enterraron a las víctimas, incluidos Ricardo, Elena y Verónica, nombres de todos los involucrados, muchos aún en posiciones de poder, detalles de transferencias financieras, instalaciones secretas como esta en todo el país, y lo más importante, información de contacto para llegar a Martín y Lucía. Si eligen hablar, colocó la caja sobre la mesa. Les corresponde a ustedes decidir qué hacer con esto. Exponerlo podría traer justicia, pero también caos. Muchas de las personas implicadas siguen siendo influyentes. No subestimen lo que están dispuestos a hacer para mantener esto enterrado. Lucas y Daniela intercambiaron miradas, una comunicación silenciosa pasando entre ellos. Finalmente, Lucas habló. Nos llevamos todo, los archivos originales, sus registros, todo. El mundo necesita saber la verdad. Alberto asintió lentamente. Lo esperaba. Les ayudaré a salir sin ser detectados. Después estarán solos. Mientras recogían metódicamente toda la documentación relevante, Daniela tuvo una última pregunta. El osito de peluche de Lucía, en el maletín. ¿Cómo llegó ahí? Por primera vez, una emoción genuina cruzó el rostro de Alberto. Tristeza. Ricardo lo puso allí. La noche que los capturamos, mientras lo interrogábamos, nos habló del maletín como su seguro. Dijo que contenía todas las pruebas necesarias para hundirnos. Buscamos durante años, pero nunca lo encontramos donde él indicó. Ahora entiendo por qué. Nos dio una ubicación falsa, sabiendo que eventualmente,
Cuando el nivel del lago bajara lo suficiente, alguien lo encontraría. 3 meses después, el documental Proyecto Fénix, la verdad sobre los desaparecidos de Bariloche, se estrenó simultáneamente en varias plataformas de streaming y canales de televisión internacionales. Producido por Lucas Salgado y con la asesoría científica de Daniela Peralta, el filme presentaba una investigación exhaustiva respaldada por miles de documentos, fotografías y testimonios. La reacción fue inmediata y abrumadora. Protestas masivas estallaron en las principales ciudades argentinas. Políticos y militares retirados, algunos en sus 80 y 90 años, fueron arrestados o llamados a declarar. Comisiones de la verdad se establecieron para investigar no solo el Proyecto Fénix, sino todos los programas clasificados de experimentación humana durante la dictadura y los primeros años de democracia. Alberto Vázquez nunca vio el impacto de su confesión. Falleció pacíficamente en su casa 2 semanas antes del estreno, dejando una carta sellada para Lucas y Daniela que simplemente decía: «Lo correcto nunca es fácil, pero siempre es correcto». La parte más impactante del documental, la que dejó a audiencias de todo el mundo en silencio conmovido, fue la entrevista final, filmada en un lugar no revelado, con iluminación tenue que ocultaba parcialmente los rostros de los entrevistados. Mostraba a un hombre y una mujer, ambos de alrededor de 50 años. «Mi nombre de nacimiento era Martín Montero», comenzó el hombre, su voz calmada pero con un leve acento extranjero, resultado de décadas viviendo fuera de Argentina. «Y ella es mi hermana, Lucía. Somos los únicos sobrevivientes de lo que ahora conocen como el Proyecto Fénix». Con una dignidad extraordinaria, relataron sus recuerdos fragmentados de aquella noche de 1982, el terror de los primeros años de cautiverio, el dolor de los experimentos y, finalmente, su fuga asistida en 2010. «Físicamente, ya no somos completamente humanos», explicó Lucía, extendiendo su mano para demostrar cómo podía mantenerla sumergida en un recipiente de agua helada sin mostrar signos de incomodidad. «Nuestro ADN fue modificado, nuestros cuerpos alterados a nivel celular. Podemos sobrevivir en condiciones que matarían a cualquier otra persona, pero el costo», su voz se quebró momentáneamente. «El costo ha sido nuestra humanidad». Martín continuó donde su hermana no pudo. «Decidimos hablar ahora no por venganza, aunque sería comprensible, sino por justicia, por nuestros padres, por Verónica, por todos los que sufrieron y murieron en nombre de un proyecto que nunca debió existir, y para asegurarnos de que algo así nunca vuelva a suceder». El documental concluía con una toma de los hermanos Montero visitando una fosa común recién excavada en un remoto sector del Parque Nacional, donde los restos de Ricardo, Elena y Verónica habían sido finalmente encontrados. Colocaron flores en silencio, y luego, en un momento de intimidad que muchos consideraron el más poderoso del filme, Lucía dejó un pequeño osito de peluche nuevo, idéntico al que había sido encontrado en el maletín, sobre la tierra recién removida. «Mamá, papá», susurró su voz apenas audible para los micrófonos. «Por fin estamos en casa». Una semana después del estreno del documental, Lucas y Daniela se encontraban en la terraza de un café en Buenos Aires, observando cómo la ciudad continuaba su vida normal a pesar de la tormenta política y social que habían desatado. «¿Crees que alguna vez terminarán los juicios?», preguntó Daniela, hojeando distraídamente un periódico donde la historia del Proyecto Fénix seguía ocupando las primeras planas. Lucas negó con la cabeza. «Algunos de los responsables ya han muerto. Otros tienen tanto poder que probablemente nunca enfrentarán verdaderas consecuencias. Pero eso no significa que no hayamos logrado algo importante. La verdad», asintió Daniela. «Después de 42 años, finalmente la verdad». Lucas sonrió ligeramente mientras observaba a la gente pasar, ciudadanos comunes ajenos a los horrores que habían sido cometidos en nombre de su seguridad. La verdad. Y algo más. ¿Qué? Paz. Para los familiares de las víctimas que nunca supieron qué pasó con sus seres queridos, para todos los que guardaron secretos durante décadas, consumiéndose por dentro, y para Martín y Lucía. El teléfono de Lucas vibró con la llegada de un mensaje. Lo revisó y sonrió más ampliamente. «Hablando de ellos, acabo de recibir un mensaje. Han decidido quedarse en Argentina, al menos por un tiempo. Quieren conocer el país que les fue robado, la vida que podrían haber tenido».
Daniela levantó su taza en un brindis silencioso. Por los Montero. Por fin en casa. Por fin en casa, repitió Lucas, chocando suavemente su taza con la de ella. En ese momento, mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Buenos Aires, en algún lugar de la Patagonia, dos hermanos caminaban por la orilla del lago Nahuel Huapi. Sus cuerpos, alterados por décadas de experimentos inhumanos, les permitían sentir cada sutil cambio en la temperatura, cada variación en la presión atmosférica, cada matiz del aire puro de la montaña. Pero por primera vez en más de 40 años, lo que sentían más intensamente era algo completamente humano, la sensación de haber regresado, finalmente, al hogar que les fue arrebatado. El viento susurraba entre los pinos como lo había hecho aquella noche fatídica de 1982, pero esta vez no traía miedo ni misterio, sino una extraña y largamente postergada sensación de cierre. La familia que había desaparecido en la nieve había encontrado, por fin, su camino de regreso a través de la verdad, la justicia y la memoria que nunca moriría.